Hasta este momento no tenemos contemplado un escenario que puede suceder y ser normal para el usuario, y es la posibilidad de que el mismo necesite escribir en cualquier campo una comilla o un apóstrofo. Si volvemos al editar perfil que veníamos trabajando y el usuario quiere definir como apellido, vamos a poner nombre Juan, apellido Ojara. Si el usuario tiene este nombre real, cuando apriete el botón de guardar cambios, esto va al PHP, vuelve y podemos ver que el nombre y apellido no se modificó. ¿Por qué? Vamos a ir al bloc de notas y le vamos a decir en el editar perfil que me muestre el MySQL y error de la conexión y también el eco de la consulta SQL que se está por generar. Y por último, para que no continúe con el select, un die para que corte ahí el bloque de código. Entonces vuelvo al navegador, escribo lo mismo, soy Juan Ojara, hago clic en guardar cambios y tengo un error de sintaxis cerca de la coma paréntesis email. ¿Cuál fue el problema que tuvimos? Cuando el usuario escribió ese apóstrofo, va a ser null if o hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta comilla que definía el string del apellido se está cortando automáticamente a esa altura. Desde el momento que el usuario utilice un carácter que nos corta la consulta SQL, el resto es sintácticamente incorrecto y en primera instancia la consulta no va a suceder. Que hasta aquí es el mal menor, porque no se actualizan los datos que el usuario quería o no tengo un resultado de búsqueda o no funciona lo que queremos hacer. Ahora, esa consulta mal formada que devuelve un error de MySQL en realidad es una invitación a un problema mucho más grande y más peligroso para la base de datos que tiene el nombre técnico de inyección SQL. La inyección SQL son todas las técnicas que se pueden utilizar a nivel código malicioso para vulnerar una base de datos. El objetivo más común por lo general es aprovechar esa cadena de texto que se cortó para generar nuestra propia consulta SQL. Y esto, que no lo estamos contemplando en este momento, se extiende a todos los datos que el usuario pueda utilizar. Los datos recibidos de un formulario donde el usuario escribe, la información que llega por GET, las cookies que todavía no las vimos y los datos que sean mandados desde JavaScript, por ejemplo, vía Ajax. Nosotros esto no lo tenemos contemplado en ninguna interfaz. Voy a volver al bloc de notas, voy a eliminar todo esto que hicimos recién y voy a ir al PHP que nos permite ver un posteo en especial. O sea que de la carpeta de contenidos lo que voy a hacer es abrir el archivo de leer. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer un eco de la consulta SQL y voy a hacer un eco del MySQLi error de la conexión. Luego de ejecutar la consulta, antes no existe error, lógicamente, a esta altura. Y a un eco de un HR. Voy a ir a la web, voy a pedir un posteo y voy a hacer lo mismo que pasó recién. Voy a ir a la home, voy a elegir el primer posteo y le voy a decir que quiero leer y en vez del ID 10 voy a poner lo mismo, o Jara. Ejecuto y tengo un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque nuestro where ID igual a corta aquí. O sea que Jara, comilla, no hace absolutamente nada. Esto puede llegar a ser muy peligroso porque puedo realizar algo como lo siguiente. A ver, primero analicemos un poco cómo son las consultas SQL para entender lo que va a pasar. Sabemos que existe la posibilidad de comentar código. El comentario se hace por medio del doble guión del medio, el menos. O sea que si entre el apóstrofo de mi Ojara y Jara hubiese puesto menos espacio, al actualizar esto ya no tengo un error sintáctico, lo que no tengo es publicación. Traigo todo de posteos donde el ID sea O. Ahora, si a esto yo le digo or true y ejecuto, tengo el primer posteo. Y si esto no fuese la página que muestra un único posteo, sino que fuese la página principal o los resultados de búsqueda, estaría viendo todos porque ninguno coincide con el ID O,
pero todos coinciden con true porque no está comparado con nada. Esta misma técnica por lo general se utiliza luego para vulnerar sistemas y llegar a la tabla de usuarios, obtener los nombres de usuarios, las contraseñas. Por eso es muy importante que las contraseñas estén codificadas, ya sea por alguna función de encriptación o por los algoritmos de hasheo SHA-1 y MD5. En este caso he vulnerado la base de datos porque tengo esta información que por ahí ni siquiera se correspondía con el posteo que seleccioné. Volvamos atrás. Si vuelvo, elijo el posteo 6, lo puedo ver. Una vez más, pongo o or true y comento el resto del código. Y una vez más vuelvo a ver el primer posteo porque está recorriendo todo. Si yo esto lo muestro desde el dbeaver para que vean lo que sucedió con esta consulta, voy a ir al dbeaver a ejecutar el mismo query. Ejecuto y podemos ver que esta consulta me trajo todos los posteos. Ninguno coincide con el ID O, pero este true fuerza a que el retorno sea verdadero. Entonces, con esta consulta nosotros podríamos tener un problema enorme en la seguridad de la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para no caer en ese problema? Primero, si lo que estamos esperando es un valor numérico, como es el caso del ID del posteo que estamos por ver, podemos usar la función intVal, que lo que va a hacer es, si el valor recibido empieza con un número y continúa con una palabra, se queda con la raíz numérica. Si el valor no es un número, va a generar el valor 0 si la memoria no me falla. Lo voy a hacer. Le voy a decir que el ID sea el int val de ese ID. Voy a ir al navegador, voy a actualizar y podemos ver que dice where ID igual a 0 porque no generó ningún valor numérico. Si esto hubiese sido 1000 píxeles or true, cuando ejecute se queda con la parte que sí es numérica y elimina el resto. O sea que eso fuerza indirectamente a que el valor recibido sea siempre un número. Ahora, la otra posibilidad que tenemos con los valores numéricos, por si queremos verificarlo de otra manera y no forzar un valor, es trabajar con una expresión regular. Podemos testear si es un ~d, si es cualquier valor que sea, aunque sea un dígito. En los casos en los cuales estamos esperando sí una cadena de texto, tenemos que hacer algo distinto. Tenemos que pasar el dato recibido por la función mysqli real escape string. Eso lo que va a hacer es escapar cualquier carácter que sea peligroso para la base de datos. Escapar es poner la contrabarra por delante, de forma tal que a la hora de que MySQL ejecute la consulta, interprete esos caracteres literalmente como fueron escritos y no como lo que significa para el lenguaje. Este mysqli real escape string requiere dos argumentos. El primero es la conexión a la base de datos y el segundo es ese dato que recibimos que queremos escapar. Lo voy a mostrar con el mismo ID que recibimos. Vamos a venir aquí y en vez de usar el intval, voy a usar el mysqli real escape string de la conexión escapando el ID que recibimos. Vuelvo al navegador, actualizo y ahora podemos ver que esta es la consulta SQL que quiero hacer. Where ID, comilla que abre, comilla que cierra, y como esta comilla está escapada con la contrabarra por delante, no se toma como corte de la cadena de texto, sino que se interpreta literalmente como el apóstrofo, o sea como O'Hara en el caso del apellido que veníamos manipulando. Vuelvo al dbeaver, ejecutamos esta versión que nos hizo el mysqli real escape string, ejecuto y no tengo ningún resultado, pero tampoco error sintáctico porque desde esta comilla hasta esta comilla está la consulta SQL y esto que quiso cortar nuestra instrucción no lo pudo hacer porque fue escapado. Si esta contrabarra no hubiese sucedido, tendríamos esto, una vez más, devolvería toda la base de datos. Entonces, de esta manera podemos proteger nuestra base de datos para evitar que nos ataquen. Esto, desafortunadamente, hay que hacerlo absolutamente con todos los campos que recibamos de un formulario y con todos los datos que esperemos recibir por GET o por POST. Entonces, les recomiendo que se armen una función para no tener que escribir esto todo el tiempo. Aparte, si el día de mañana llega a cambiar la forma de asegurar la base de datos, solamente cambian lo que pasa en la función. Voy a abrir nuestro archivo de configuración, que lo usamos siempre cada vez que trabajamos con la base de datos, y al archivo de configuración le voy a decir que
además de la función de verificar seguridad, quiero tener la función escape. Esta función escape lo que va a hacer es recibir un dato, un valor. O sea que voy a recibir aquí un valor, cualquiera este sea, y lo voy a pasar por la función MySQLi real escape string de la conexión escapando ese valor. Como la conexión no la recibo como argumento y está aquí afuera, por fuera de la función, la voy a tener que traer como global. Y le voy a decir que este dato que escapamos para asegurar la base de datos me lo retorne una vez realizada la función. Entonces la función recibe un valor, lo escapa, lo devuelve y busca por fuera la conexión. Esto es lo que voy a usar en este lugar. Voy a hacer el escape del get de ID y me va a producir exactamente lo mismo que vimos hasta ahora. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que tengo la misma respuesta. Esto lo tengo que hacer, esa función la tengo que usar entonces en todos los casos en los cuales recibí un dato o por get o por post. Por ejemplo, en el editar perfil podría decirle que todos estos campos pasen por escape. Hago el escape de nombre. Hago el escape del apellido, del email, de la clave, del género, del país. Y cerramos los paréntesis de la función. Entonces ahora si el usuario quiere escribir como apellido O'Hara, va a poder utilizarlo porque hemos escapado ese carácter, por lo cual se va a poder llegar a insertar en la base de datos. Volvamos al perfil del usuario entonces. Saquemos zoom. Soy John O'Hara, masculino, guardo. Y podemos ver que dice J. O'Hara. ¿Por qué? Porque al haberlo escapado eso ya no corta la cadena de texto, sino que es literalmente un apóstrofo y se guarda así en el SQL. Si nos fijamos entonces en la tabla de usuarios, vamos a ver que esto impactó de manera satisfactoria. Vamos a los usuarios, actualizamos y buscamos a John O'Hara, que tiene el apóstrofo en su apellido. Y adicionalmente, aparte de permitir que el usuario pueda escribir comillas dobles o simples a la hora de manejar la base de datos, protegemos la misma de cualquier ataque posible por medio de una inyección SQL.